Saludo cordial, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí iniciamos A Dos Toques, programa institucional que se emite con la producción de Survisión Televisión desde el departamento del Quindío. Un saludo para todos los amigos que disfrutan esta señal, también en directo, los que se conectan a esta hora y estamos en la señal en directo para 8 departamentos del país. Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare y Chocó. Para todos nuestros amigos en estos departamentos, un saludo cordialísimo para quienes también están a través de las redes sociales de Deporte Survisión, de Survisión Noticias o de Jorge Torres Bedoya. A Dos Toques, el invitado de hoy, estamos en el Estadio de Atletismo de la ciudad de Armenia. Estadio de Atletismo. Y cuando hablamos de atletismo en el departamento del Quindío, hay un sinónimo que tiene que ver mucho con el desarrollo, con la historia de este deporte. Es Jorge Enrique Beltrán Santiago y es nuestro invitado hoy a Dos Toques. Profesor Jorge Enrique, hombre, bienvenido a Dos Toques. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Bueno, hablemos inicialmente. Usted es de Armenia, ¿de dónde es el profesor Jorge Beltrán? Jorge Enrique Beltrán nació en Armenia, soy modelo 50. Tuve la oportunidad de conocer el atletismo por accidente en 1962 a través de un primo. Me invitaron a correr, a ir hasta Calarcá trotando. Yo no quería ir pues porque no tenía noción de que... Y eso estaba muy lejos. Eso sí, no tenía, sí. Estaba muy lejos y yo en tacones y con pantalones de bota ancha y cuello tortuga y todo eso, entonces no... Pero me molestaron tanto que bueno, camine, vámonos. Ya. Bueno, arranquemos. Y subí y allá en el alto del río me quedé esperándolos. Sencillamente esperándolos. Dice sí. Usted modelo 50, decía una anécdota uno de nuestros tantos invitados, modelo 50, segunda serie, full equipo y todo le funciona, nos decía. Gracias a Dios todavía, sí señor. Profe, su niñez, hablemos de su niñez, de esa niñez en las calles de Armenia, en la ciudad de Armenia. Bueno, yo tuve la oportunidad de niño de corretear y es cosa que ahora no existe. Los niños mantienen el apartamento con un aparatico en la mano y no la actividad física muy poquito. Yo me echaba con un aro y unos compañeritos arriba en el alto allá donde que era Talleres Roger, arriba por la calle de Carrera 20. Sí. Digamos a ese alto. La cabaña, por ti. La cabaña, y ahí arrancamos ahí para abajo. Y los aros nos cogían ventaja, iban a dar abajo a un bar que se llamaba La Bastilla. Y nosotros detrás de esos aros emberracados. El famoso aro de caucho, de las llantas, con un palito. Eso. De ese que los muchachos hoy en día no disfrutan. Nosotros lo disfrutamos. Nosotros lo disfrutamos muchísimo. Sí. Y lo recorríamos a Armenia volteando con ese arito. Y creo que de ahí resultó la capacidad aeróbica que conseguí para luego convertirme en un corredor de fondo. Bueno, ¿y sus estudios? ¿Dónde empezó a estudiar su primaria? Yo estudié en una escuela que ya no existe porque allí queda ahorita Bienestar Familiar. Una escuela llamada 14 de octubre. Sí. Quedaba en ese altico, en ese barranco. Allí hice mi primaria, luego inicié a estudiar en el Colegio Nacional, donde tuve un gran apoyo del profesor Panel Villarreal, no sé si ustedes lo conocieron. Me animó mucho y me motivó a que continuara corriendo. Y posteriormente tuve que salir, me volví, bueno, duré como 3 años para poder terminar el bachillerato. Para hacerlo bien hecho. Pero no por negligencia, sino por necesidad. Lo que pasa es que yo quedé huérfano muy temprano. Claro. Huérfano de padre y entonces nos tocó como enfrentarnos un poquito a la vida. Claro, con muchas dificultades. Sí. Pero por ahí me fui enrutando poco a poco. Y esas dificultades, mire usted, hacen a las grandes personas, a los grandes hombres como usted, las dificultades. Gracias. Sí, yo creo que esas dificultades nos dieron personalidad, carácter y una cantidad de cosas que son necesarias. Y con mucho sacrificio terminé mi bachillerato, seguí corriendo. Me dieron la oportunidad en Indeportes de trabajar en Indeportes un tiempo. Y es una anécdota que no olvido, que entré como mensajero.
Entró como mensajero Entré ya- al Instituto del Deporte. que cuando eso quedaba frente a donde quedaba el Seguro Social, o sea, ahorita la clínica de la Sagrada Familia. Claro, a los televidentes que nos están sintonizando hasta ahora, fuera del departamento del Quindío, fuera de Armenia, es decir, a los amigos en Risaralda, en Caldas, en Valle del Cauca, en Cauca, Nariño, Casanare y Chocó, cuando hablamos con el profesor Jorge Enrique Beltrán, hacemos referencia a ciertos puntos de la ciudad. Todos son de la ciudad de Armenia. La Cabaña, la actual clínica La Sagrada Familia, el Colegio Nacional. A propósito, en esa época era el único colegio que tenía piscina. Tenía piscina y teníamos gimnasio y coliseo, era uno de los colegios más completos, y después fue el INEM. Y después fue el INEM. ¿Y cómo le iba, a pesar de lo difícil para estudiar, para asistir a clases, pero cómo le iba en las materias? Modestia aparte, Jorge Beltrán le fue muy bien. Sí. No solamente en el colegio, sino después en la universidad, modestia aparte. Sí. ¿Sí? Estudié en la Universidad del Quindío de Educación Física, pero desde mucho antes ya era entrenador. Tuve la oportunidad de estudiar, ser fundador de la Escuela Nacional del Deporte. Claro. Como alumno. Tuve la oportunidad de estudiar en otras partes, becado por el Comité Olímpico, que me dieron la oportunidad, de acuerdo a los resultados conseguidos, me dieron la oportunidad de estar en México, en Argentina. Tuve hasta 6 meses en Estados Unidos, pero no me quedé sino estudiando. Y mi tierra me llamó y aquí estoy. Y aquí está. Un niño regularmente cuando está a sus 2, 3, 4 años, el primer juguete que quizás piden es una pelota, un balón de fútbol. Se inclinan por el fútbol, uno de los deportes quizás el más popular en el mundo. Usted desde muy niño fue el atletismo. Yo lo conocí a los 12 años. Sí. Antes, sí, como todos los niños, con una pelota. Y yo tenía mi propio balón. Y todo el que quería jugar conmigo, pues tenía que portarse muy bien. Claro. Y ahí en el frente de la escuela tenemos una canchita y ahí jugábamos. Y un día uno de los del barrio por ahí se puso todo bravo y fue y me quitó el balón. Y entonces yo también, por irme a defender de que no me quitara mi balón, le pegué un golpe a él en el estómago. Y nosotros de niños, no, yo lo maté. Claro, se asustó. El susto tan tremendo. Sí. Y no más, yo no volví a tocar balones para nada. Hasta ahí le llegó Sí, lo del por lo el del temor fútbol. de eso, por defender un balón, me iba a meter en problemas. Pero no fue mayor cosa, le saqué el aire Una al pelea de muchacho. niños que eran muy Y sí. comunes. Ahora los muchachos seguramente pelearán de otra manera. de otra manera. Sí, A los 12 años conoce el atletismo. No quería ir a Calarcá a trotar. No quería ir, pero fue y se enamoró. sí, ahora a partir de ahí entonces tuve el apoyo del mismo primo. No, usted es un verdad, perdón, sí, un verdad. Sí. Hágale, hermano, hágale, entrenar. No, y ahora que entré al colegio, allá hablamos con Fanelli y eso. Entonces yo entré al colegio, me empezaron a motivar. Afortunadamente en el Colegio Nacional estudiaba Ernesto Barrante, que fue el primer atleta del departamento del Quindío en representarnos a nivel suramericano, que fue medallista en 1500 metros. Entonces él estudiaba y él me animó mucho. Esto fue en el 65, por ahí. Como tenía 65, 66. Sí, más o menos, sí. Y entonces, ya pues con una figura de esa, yo andaba con él y todo eso. Entonces, sí. Y me invitaron a correr en una carrera que se hacía de Calarcá, Armenia, y me fui con él y salimos, listo. Y en mi categoría quedé tercero. Y ¿Qué? no le dan premio a los 2 primeros. Son anécdotas que Son tengo anécdotas de y maravillosas. luego, pasado un tiempito, nos invitaron a una competencia en Pereira, en el Colegio La Salle, Sí. que queda donde queda ahorita la tienda de la 14. Sí, a la sí, entrada. claro, ahí tiene Colegio la La 14, Salle. sí. Y entonces, sí, fuimos y corrimos y yo feliz. Ya, vamos a ganar. Y volví a quedar de segundo y no me dieron nada, pero no, quiero desanimado. Pero eran las famosas pruebas callejeras, ¿no? Callejeras, Eran las pruebas callejeras. Sí, y las más famosas. Y luego sí, ya cuando me gané mi primer trofeo de una carrera del Día del Trabajo.
Era una copita, una cosita, una cosa chiquitica. Pero yo veía... Pero ese es eso, Yo el lo- valor yo lo veía emocional. grandísimo. ¿Dónde se lo ganó? ¿Cómo fue? Esa fue una carrera de una cadena radial. Sí, Fuimos- tranquilo. Bien, pues, RCN, Voz del Comercio. Sí, Que- la Voz del Comercio. La Voz del Comercio que Escúcheme, profe, quedaba era la filial de RCN en Armenia. en Armenia. La Voz del Comercio de RCN, Armenia, sí. Correcto. Y hacía una competencia de Plaza de Bolívar de Circasia a Plaza de Bolívar de Armenia. Y en esa prueba yo tuve la oportunidad de en mi categoría ganar. Y me entregaron una copita, pero una cosita pequeñita Sí. ya comparado después. Sí, Pero para mí eso era una cosa inmensa. claro, claro. Ese fue mi primer trofeo, ese fue mi primer triunfo al nivel ya de competencia. El atletismo en esa década del 60, casi llegando al 70, ¿cómo estaba en el departamento del Quindío? ¿Quiénes eran entrenadores o qué atletas habían en esa época? El primer entrenador oficial que tuvo el departamento del Quindío como departamento Sí, se llamó Aristipo Lerma. Antes del Aristipo Lerma estuvo un señor Antonio, que se fue luego para Estados Unidos y nos dejó aquí solos. Luego vino Aristipo Lerma, que fue un velocista de talla internacional como entrenador. Luego estuvo una persona que trabajó en RCN también, un periodista, estuvo un tiempo. Y después Antonio Florian. Antonio Florian luego se presentó para la universidad, concursar para la Universidad del Valle. Y listo, y se fue. Entonces el director de Coldeportes que había en ese entonces le dijo que necesitaba un entrenador, que le recomendara a uno. Y yo, no, ahí lo tiene. Yo ya estaba hecho, llevaba un año como monitor. Y él me había dado la oportunidad ya de hacer programas de entrenamiento para los atletas. ya había conocimiento. Entonces él me recomendó y listo, desde eso estoy. Desde eso está, como entrenador de atletismo del departamento del Quindío, Jorge Enrique Beltrán Santiago. Vamos a hacer una pausa y después hablaremos con él justamente sobre lo que ha pasado con el atletismo del departamento del Quindío, lo que está pasando y cómo se está trabajando para un futuro. Aquí estamos en el complejo, en el estadio de atletismo contiguo al Estadio Centenario en la ciudad de Armenia, y nos sorprende gratamente ver muchas personas entrenando, unos deportistas, otros no tan deportistas, pero que vienen a hacer algunas prácticas solo por salud. Todo eso lo hablaremos con Jorge Enrique Beltrán Santiago después de esta pausa. Ya regresamos en A Dos Toques. ¿Niños gratis en Panaca? ¡Sí, gratis! ¡Sí! ¡A Panaca y a Travesía! Por cada adulto, un niño entra gratis. Desde el 11 de abril hasta el 31 de mayo, un plan donde aprenden, se divierten y viven el campo de verdad. Podrán interactuar con los animales, entrar a todas las presentaciones y aulas vivas. Además, pueden entrar a Travesía, el espectáculo ecuestre más grande de Colombia. No lo dejes pasar. Compra tus entradas en panaca.co o en taquilla. Si compras tu pasaporte en la página web, recuerda acercarte a la taquilla del parque para reclamar la manilla del niño que entra gratis. Ven a Panaca y vive el campo como nunca. ¡Los esperamos! Continuamos en A Dos Toques desde la ciudad de Armenia, estadio de atletismo, un estadio que fue inaugurado no hace mucho tiempo en esta ciudad y que ha sido bien recibido por los atletas de este departamento y por este hombre que nos acompaña hoy, que es la historia viva del atletismo del departamento del Quindío, Jorge Enrique Beltrán Santiago. Jorge Enrique, hablamos que llegó usted como monitor de atletismo del departamento del Quindío. Como entrenador, ¿cómo fueron esos primeros días, esas primeras Bueno, sí, ya después yo prácticas? inicié, después lo que les había comentado, pues ya en Indeporte me dieron esa oportunidad de trabajar, pero con el compromiso que apenas resultara una capacitación, yo tenía que ir a hacerlo. Claro, Porque la idea era que yo iba a ser
el monitor de Antonio Florian. Y sí, yo estudié mi primer curso, lo hice en Ibagué, con la Asociación Colombiana de Entrenadores de Atletismo, ACEDA, muy famosa a nivel Sudamérica. Desafortunadamente los que la animaban tanto a la ACEDA, pues después se retiraron. Y inicié por ahí, luego hice otro curso en Medellín, en fin, empecé a capacitar. O sea, no se quedó quieto, No me he siempre quedado la quieto. preparación, no se ha quedado quieto. Sí, no me he quedado quieto desde que conocí la parte, porque yo sabía que atletismo era correr, correr y correr. Y en la calle, entre más corriera uno mejor, y entre más Sí. kilómetros recorriera por allá, por Salento, por Circassia, por Quimbaya, por todos esos lugares, pues era mucho mejor. Pero ya cuando me empecé a estudiar me di cuenta que atletismo no era solamente las carreras, sino que tiene 44 pruebas diferentes para hacer la práctica. Y todos hablamos y a todos creo, nos encanta, y es la prueba reina, ¿no? La de los 100 metros, es la prueba reina en el atletismo. Esa es la prueba más extraordinaria. La más extraordinaria, la más emocionante para quienes no somos atletas activos, es la más emocionante, aunque todo el atletismo en general pues es emocionante. Esos inicios, hablemos de esos deportistas que estaban cuando usted llegó a trabajarlos, a impulsarlos y apoyarlos. ¿De quiénes más o menos? A ver, hay una anécdota importante que se va Antonio y yo me quedo con los atletas que habían en ese momento. Sí. Es bastante complicado porque Jorge Beltrán, siendo el compañero atleta, ya empezar a trabajar. Empezaba a ser el que los iba a orientar, entonces fue bastante complicado. Y manejar o empezar a ser entrenador de Amparo Alba. Ah, hombre, grande. De Marta Gómez. Marta Gómez. Elvia Marina Velandia, que eran en ese momento las figuras. Sí. Pues era complicado. Habría que demostrarles que sí tenía el conocimiento para orientarles. El principio fue complicado. Yo tuve 3 meses bastante difíciles para que ellos entendieran de yo. Para lograr la aceptación de ellos. Y al año tuve mis primeros triunfos como entrenador, con Amparo, con Elvia, con Marta Gómez. Con Marta Gómez despuesito, con una niña Montoya de Montenegro, que la llama a ese relevo en Medellín fue ese campeonato, mi primer campeonato oficial como entrenador, que en ese momento también pasaba a ser el entrenador más joven en Colombia. Claro. Yo le pregunto, profesor Jorge Beltrán, como entrenador, ¿su primer triunfo con quién fue? Que haya ganado la competencia, pero usted dirigiendo. En ese entonces, pues ya que manejaba Amparo, o sea, ya era un grupo de atletas que me había dejado Antonio, pero atletas formados por mí. Por Jorge Enrique. Mi primer atleta de formación fue Freddy Hernán Saavedra. Freddy Hernán Saavedra, claro, otro de los grandes. Freddy Hernán, Farid Saavedra, y despuésito apareció Héctor Fabio Saavedra. El hermano de Freddy Hernán. Quien falleció después. Sí, ya se nos adelantó en el camino. Sí, ese fue mi primer atleta, lo llevé a los Juegos Nacionales, Neiva 80, él se ganó 3 medallas, Freddy, y ya después fue con Héctor Fabio, otras medallas y unos récords nacionales importantes. La emoción, ¿ha llorado por emoción? Claro, muchas veces. Muchas veces, por resultados propios, pero también por resultados indirectos de esos atletas, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Ver triunfar a un Amparo Alba en 400, 800 y 1500 en una competencia, pues a uno que la orientó, pues le da bastante emoción, bastante alegría. Lo que me sucedió ahorita con Adrián en Villavicencio. Sí. Estábamos aspirando a una marca y no solamente logró la marca que estamos aspirando, sino que logra la medalla y queda segundo en una prueba tan importante como el 800. Es una alegría tremenda. Profesor Beltrán, lo indicamos al inicio de nuestro programa, usted es la historia viva del atletismo del departamento del Quindío. ¿Qué es lo que ha hecho usted y tal vez colaboradores suyos para que el atletismo siga tan vigente en este departamento? Uno ve que cada día hay muchos más atletas y que quieren correr, que quieren participar. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, siempre yo he tenido como costumbre de tener el grupito de atletas de rendimiento y más abajito tener la reserva, lo que llamamos nosotros la reserva y la escuela de formación. Yo llegué en un determinado momento a manejar esos 3 niveles al mismo tiempo.
Ahora pues ya tenemos, el Lindera tiene una escuela de atletismo orientada por Freddy, en Quimbaez tenemos otra escuela de atletismo, en Calarcá hay otra escuela de atletismo, pero siempre pensando en lo mismo. Y ojalá como familia podamos continuar adelante, desde luego teniendo esos niveles, Claro. para que siempre estaremos, digamos así, como surtiendo la parte competitiva de alto rendimiento. Pero es importante, y usted lo acaba de decir, el respaldo de la familia. Inicialmente la familia y ya viene otro proceso, digamos, en los niños que empiezan su formación. Claro, claro, siempre, siempre en el caso nuestro tratamos de que los padres de familia se integren al grupo y conozcan qué se hace, porque a mí muchas veces me traen un niño y me lo dejan aquí o llega aquí solito. Entonces a mí siempre me gusta que los padres se den cuenta dónde Claro. están y con quién están, ¿sí? Porque ahorita la cosa está como fregada. Entonces es mejor que vengan, se den cuenta con quién están, qué están haciendo y qué tanto tiempo gastamos. En fin, aquí los padres vienen y incluso algunos de ellos participan en el proceso de formación de sus hijos atletas. Que ese es el primer logro, el primer triunfo que hay que hacer, vincular al padre de familia o a la madre de familia. ¿Alguna vez se le ha quedado algún atleta que usted diga, hombre, este atleta mereció más, este tuvo que haber llegado más lejos, pero que se nos haya quedado por ahí en el camino? Sí, y no uno y no varios. Sí. Para mí el primer atleta que yo tuve como hacia proyección de ser una figura internacional, Héctor Fabio Saavedra. A los 15 años fue campeón nacional de 3 pruebas en un mismo campeonato. En el 83 en Cali, récord nacional de 800, récord nacional de 1500 y a 2 décimas de ser el récord nacional de 1500 obstáculos. Entonces para mí él fue una figura que se perdió. Lo quisieron ayudar metiéndole a trabajar con Benalco y me lo quitaron. Mire usted, tal vez quisieron hacer un bien, pero Sí. fue peor la cura que la enfermedad. Eso, y después John Jairo García, que usted Claro. recuerda, marxista, también con él aspiraba mucho, pero hubo un momento en que faltó ese apoyo para que él pudiera continuar siendo figura, aunque ya era figura suramericana, ya había ganado medalla en suramericano de marcha, era campeón nacional ya en 2 Juegos Nacionales, en fin. Después de Héctor Fabio Saavedra, después de Héctor Fabio, John Jairo, Marta Gómez y Amparo Alba fueron figuras que faltó como ese empujoncito de la parte administrativa para lograr salir mucho más adelante. Claro. Profe Jorge Enrique, el departamento del Quindío, Armenia, está a unos 1.400 metros sobre el nivel del mar. Es la ubicación de Armenia. Y esto de alguna forma afecta o beneficia a muchos deportistas. ¿En qué es fuerte, en qué modalidad del atletismo es fuerte el quindiano? Eso. De acuerdo a lo que usted ha nombrado, la altitud Sí. es importantísima y estamos en un lugar óptimo para hacer corredores de semifondo. El semifondo. Yo siempre, desde que yo empecé a ser entrenador en 1975, he tenido corredores de 800 metros. Entonces, muchas veces me preguntan los compañeros, bueno, ¿a quién trae la casa aquí esta vez? ¿Cuál es la especialidad? Porque siempre he tenido un corredor de 800, siempre. Claro. En el transcurso de todo, ya fuera dama o varón, pero siempre hemos tenido corredores de 800. La altitud se presta mucho para el desarrollo del semifondo. Para el semifondo. ¿Y en qué de pronto, digamos, en qué pruebas nos falta no, es débil por las mismas circunstancias? Sí, esto para mí sí, durante todo mi tiempito que llevo como entrenador, se me ha dado por etapas. Sí. Yo tuve una época en que tuve 4 maratonistas. No sé si de pronto ustedes recuerden a Francisco Hernández, Loco Hernández, Luis Ruiz, muchacho que le decían la araña de Quimbaya. La araña. La araña de Quimbaya. Sí. En fin, 4 maratonistas, pero maratonistas y de talla nacional. Después, eso fue como una época. Después todo lo del semifondo que siempre he tenido. Después tuve unos velocistas muy destacados. Más adelante tuve unos lanzadores, Marjorie Orozco, otros lanzadores. Después tuve Marjorie fue medallista en Juegos, sí, ¿cierto? Nacionales. Hace 8 años. Hace 8 años, Marjorie Orozco. Sí, después tuve una camada muy buena de saltadores de garrocha. David,
David Rojas. David Rojas, David que es profesor Rojas. de la Universidad del Quindío. Víctor Medina, que fue campeón bolivariano. Víctor Hugo, sí. Víctor Hugo Medina. En fin, pero se me ha dado por épocas. Yo he tenido siempre la idea de que le dedico mucho tiempo cuando veo la condición del atleta. Porque no es, de pronto no es por tener una gran cantidad de gente, Pero sí, sino seleccionada. seleccionaditos y dedicarles el mayor tiempo posible. O sea, me encuentro un atleta con las condiciones para una prueba y me le dedico totalmente. ¿El atleta nace o el atleta se hace? Ser atleta tiene que nacerse o se puede hacer, pero depende de las pruebas, ¿no? Depende, porque Claro. un velocista nace, ese no lo hace nadie, se nace. Ya es la perfección la que se trabaja. Vamos a perfeccionarlo, a mejorarle su técnica, en fin, todo esto, para que sea. Un corredor de fondo lo podemos hacer, un corredor de semifondo, un 50-50. Nacen y se puede hacer. Claro, también. pero siempre, sin excepción, tiene que haber un trabajo de acompañamiento técnico. Desde luego, no solamente la parte técnica, la parte médica, influye también muchísimo y colabora muchísimo. El psicólogo deportivo es un extraordinario Claro. también, un gran colaborador nuestro. Siempre pensando como en un equipo, como en una familia para lograr conseguir que ese gran elemento humano logre surgir, que es el Logre atleta. llegar. El tiempo apremia, profe Beltrán, y hablar con usted realmente necesitaríamos unos 3, 4, 5 programas quizás. Gracias. Profe, ¿cómo ve el atletismo del departamento en un periodo de 5 años? Nosotros venimos en un desarrollo muy bueno en pruebas de semifondo, hemos tenido este año muy buenos resultados. Más adelante, si nos organizamos un poquito y si trabajamos en familia y si dejamos algunas asperezas que tenemos entre los que estamos metidos en atletismo Claro. ahorita, yo creo que podemos levantar más nuestro deporte. Y en lo personal, ¿cómo se ve Jorge Enrique Beltrán Santiago, el profesor de atletismo, el entrenador de atletismo, en ese mismo periodo de tiempo, en 5, en 10 años? Bueno, yo creo que Jorge Beltrán por ahí entre unos 4 años se retira, pensando ya en cuidarme, ¿sí? Aunque yo me cuide dentro de mi vida, pero sí, ya ahí sí como se dice el retiro total. Ya a descansar, pero Aspiro, sí, sí, estoy aspirando y estoy luchando tremendamente por lograr tener por fin un atleta olímpico. y seguramente se le va a dar porque pues conocemos de su trabajo, de su seriedad y de su responsabilidad al trabajar, pero ha sembrado, o sea, que usted diga, este tiene perfil de entrenador, este sí, este tal vez sí lo hay, porque es que para ser entrenador no cualquiera. Sí, ser entrenador primero tiene que tener la vocación. Sí, Tener esa vocación, porque uno levantarse de pronto a las 4 o 4:30 de la mañana, llegar al estadio, esperar muchachos, entrenarlos, se van esos, vuelve el otro grupito, entrenarlos, ir a la casa, tomar tintico, esperar un ratico y volver, pues digo tintico el almuerzo, ya sé, sí, sí. y volver otra vez hasta las 3, 6, 6:30. Hay que tener un poco de vocación, gustar, y eso es una cosa que, modestia aparte, tengo como entrenador. Me gusta lo que hago y lo disfruto, y por eso creo que son los triunfos que he tenido. Claro que sí. Profe Beltrán, necesitaríamos 4 o 5 programas para seguir hablando con usted del atletismo del Gracias. departamento del Quindío, de nuestros futuros campeones, porque los hay, los va a ver, vienen señor. trabajando muy bien. Cada que hay una competencia nacional o suramericana, internacional, hay medallas. Siempre el Quindío por ahí figura en podio, siempre. Siempre en las señor. últimas competencias se está figurando en podio. Sí, señor, sí. Es un trabajo común, liga, entrenador y atletas. Y el respaldo de atrás de la familia, ese sí no puede. Correcto. La familia es fundamental en cualquier deporte. En cualquier deporte. Sí, señor. Profe, le queremos agradecer por haber estado hoy con nosotros a Dos Toques, hoy desde Armenia, desde el Estadio de Atletismo. Muchas gracias, muy amable por haber invitado, y desde luego practicamos el deporte más olímpico Claro que que sí. existe. Y es maravilloso, esa prueba de 100 metros es inolvidable, es espectacular. A ustedes queremos agradecerles por la atención prestada al profesor Jorge Enrique Beltrán Santiago, la historia viva del atletismo del departamento del Quindío, aquí con nosotros. Los invitamos a una próxima oportunidad, cuando estaremos de nuevo en
a Dos Toques. Que tengan feliz descanso.